Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta jornada de estudio del libro de Urantia. Agradecemos especialmente su presencia y nos vamos a poner todos en manos de nuestro Padre Celestial para que esta jornada sea lo más productiva posible para cada uno de nosotros. El tema que hoy vamos a tratar del libro de Urantia hace parte de la parte número 1, el universo central y los superuniversos, del documento 1 que habla del Padre, el Padre Universal. La sección 3 nos va a hablar de Dios es un espíritu universal. Nos dice, Dios es espíritu, es una presencia espiritual universal. El Padre Universal es una realidad espiritual infinita, es el soberano, el eterno, el inmortal, el invisible y el único Dios verdadero. Desde la llegada de Maquiventa Melquisedec se habla del único Dios verdadero, porque Maquiventa Melquisedec, que es un maestro del universo local de Nevadón, se otorgó para venir hace 4.000 años en los tiempos de Abraham. Y él toma la decisión de centrar la atención de toda la humanidad en la búsqueda de un único Dios verdadero para contrarrestar toda esa cantidad de religiones que aparecieron después de la rebelión de Lucifer y que nosotros conocemos como religiones paganas. ¿Por qué tenía que contrarrestarlas? Porque todas eran de dioses falsos y de verdades falsas que se han impuesto a la humanidad por 200.000 años. Entonces, con esto, Maquiventa Melquisedec logra que algunas religiones de esas paganas se conviertan en religiones unitarias y otras trinitarias. Las unitarias hablan de un Dios único y verdadero y no aceptan ningún otro Dios. Y las trinitarias fueron aquellas comunidades que ya sabían de la Trinidad paradisíaca, especialmente por las personas que no entraron en la rebelión y conservaron las verdades que habían destruido los rebeldes para tenernos en la oscuridad del engaño, ¿no? Y del miedo. Dios es espíritu, es una presencia espiritual universal. El Padre Universal es una realidad espiritual infinita. Es el soberano, el eterno, el inmortal, el invisible y el único Dios verdadero. ¿Está repetido? Yo me devolví. Sí, está repetido. Aunque vosotros seáis los vástagos de Dios, no debéis pensar que el Padre es semejante a vosotros en forma y aspecto, porque os ha dicho que sois creados a su imagen, morados por un monitor misterioso enviado desde la morada central de su presencia eterna. Ese es el gran error que nos hicieron creer que Dios era exactamente igual a nosotros, pero no nos explicaron que era en espíritu. En realidad nosotros somos semejantes al Padre en personalidad divina, que es la que Él nos otorga al momento de ser creado. Y cuando cada hijo de Dios o cada criatura hace su primera elección moral, envía un fragmento de su propio espíritu. En el libro le llaman a ese fragmento monitor misterioso, ajustador del pensamiento, chispa divina, espíritu de Dios, para que habite en la mente de cada uno de sus hijos en el gran universo. Los seres del espíritu son reales a pesar de que son invisibles al ojo humano, aunque no son de carne y hueso, porque hay muchos seres y personalidades que no tienen cuerpo material como nosotros. Dijo el vidente de antaño, he aquí, él pasa a mi lado y no lo veo, me sobrepasa, pero yo no lo percibo. Podemos observar constantemente las obras de Dios. Podemos estar muy conscientes de las pruebas materiales de su conducta majestuosa, pero rara vez podemos contemplar la manifestación visible de su divinidad, ni siquiera ver la presencia de su espíritu delegado que reside en los hombres.
Ni siquiera los seres espirituales los pueden ver. Lo que dicen los reveladores es que ellos detectan que están los ajustadores reunidos en algún enlace porque ven los chorros de energía de tono azul. Por eso es que nosotros asumimos que el Padre es de color azul. El Padre Universal no es invisible porque se oculte de las criaturas humildes de desventaja materialista y de limitadas dotes espirituales. Más bien, esta es la situación. No podrás ver mi rostro porque no me verá mortal y vivirá. Parece ser que él vuelve polvo o atomiza lo que no es perfecto, lo que es materia. Ningún hombre material puede contemplar a Dios de espíritu y preservar su existencia mortal. La gloria y la brillantez espiritual de la presencia de la personalidad divina es de acceso imposible para los grupos más humildes de seres. Nosotros solo vamos a ver esa presencia en el paraíso, pero la dicha más grande es saber que su espíritu habita en la mente de cada hijo de Dios que ha hecho su primera elección moral. Esa es como la exigencia, ¿no? Porque si no hacemos una decisión moral, pues no despertamos en el espíritu, no generamos, así sea un ápice de fe. Para los grupos más humildes de seres del espíritu o para toda orden de personalidades materiales. La luminosidad espiritual de la presencia personal del Padre es una luz a la que ningún mortal se puede acercar, la que ninguna criatura material ha visto jamás ni podrá ver. Pero no es necesario ver a Dios con los ojos de la carne para discernirle a través de la visión facultada por la fe de la mente espiritualizada. El Padre Universal comparte totalmente su naturaleza espiritual con su ser coexistente, el Hijo Eterno paradisiaco. Tanto el Padre como el Hijo comparten de igual manera el Espíritu Universal y Eterno plenamente y sin restricciones con la personalidad conjunta, coordinada con la de ellos, el Espíritu Infinito. Y en este dibujo hemos simbolizado al Padre de tono azul, al Hijo de tono rojo y al Espíritu Infinito de tono amarillo. Y algunos otros lectores en el mundo han hecho la misma coincidencia. Otros han cambiado el color del Hijo y del Espíritu. El Espíritu de Dios es en sí mismo y de sí mismo absoluto. En el Hijo es no cualificado. En el Espíritu universal y en todos ellos y por todos ellos infinito. Dios es un espíritu universal. Dios es la persona universal, la realidad personal suprema de la creación finita. Es espíritu. La realidad última del cosmos personal es espíritu absoluto. Solo los niveles de infinidad son absolutos y solo en tales niveles hay finalidad de unicidad entre la materia, la mente y el espíritu. En los universos, Dios, el Padre, es en potencial el sobrecontrolador de la materia, la mente y el espíritu. Isabelita, te puedo interrumpir un segundito. Sí, dime. Es que como aquí hay personas nuevas, no sé si ellos sabrán, porque acuérdate que aquí hay palabras que nos costó mucho aprenderlas, como por ejemplo acabas de pronunciar y de decir absónito. No sé, Alma, o sea, los nuevos, Sandra, Argemiro, si ellos saben qué es absónito. Bueno, gracias, Angelita. Muy buena tu acotación. Nos dice el libro de Urantia que hay tres niveles de realidad. El nivel finito, que es donde estamos nosotros, y otro nivel que es el absónito, y otro es el nivel absoluto. Nos dice que en el nivel absoluto hay personalidades y hay seres que nunca han sido creados, que no tienen comienzo ni tienen fin, y que simplemente se
se manifiestan o se eventúan en el momento en que se requiera que ellos aparezcan o actúen en determinadas cosas. Entonces, se sabe, por ejemplo, que del círculo de la eternidad e infinidad se han eventuado, por ejemplo, los controladores del poder y la fuerza, son uno de ellos. Y permanentemente se eventúan seres de acuerdo a las necesidades que se requieran en la creación. ¿Alguna pregunta sobre eso? Oye, Isabelita, yo tengo una inquietud. Es que ahorita se leía que dice, nunca, no, un ser material no podrá ver mi rostro. Entonces quiere decir que, que Dios sí tiene rostro. Me parece que fue Al algo, principio. esto donde dice al principio, Espérate. acá. Adiós, no, no, antes, antes. Está casi al principio. Ay, Ah, ay, ay, no podrás ver mi rostro porque no me verá mortal y vivirá. bueno, observa que está entre comillas. Fue tomado de alguna teología o filosofía humana. Ah, ya, ya, Como ya. nosotros creemos que Dios Padre tiene el cuerpo material como nosotros, entonces se refirieron a la cara de él. Ah, pero eso es entonces una frase humana. Sí, todo Correcto. lo que está entre comillas, recuerden que el libro contiene más de 1000, no sé cuántos conceptos de la teología y la filosofía humana más elevados que ellos pudieron encontrar para apoyarse en lo que conocíamos. O si no, era más difícil entender estas realidades tan supremas. Yo, Entonces, siempre que estemos leyendo, observemos si está entre comillas para poderle dar el valor realmente que tienen, ¿no? Muy Desde esta condición humana yo leería que si está vivo como mortal, no lo, o sea, como decir que si lo ve es porque no está vivo como mortal. Ya Ah, trascendió la ya, mortalidad. ya es súper mortal, correcto. Ese es el estado posterior a la muerte nuestra, ser súper mortal. Uy, ¿algo otra pregunta? Si voy muy rápido, si quieren, termino y al terminar nos podemos devolver en cualquiera de las diapositivas que quieran que revisemos. ¿Les parece? ¿O hay alguna otra pregunta ya? No me quedé. Silencio total. Silencio en la sala, no se ha entendido nada. No hay, no hay ni para preguntar. En los universos, Dios, el Padre, es en potencial el sobrecontrolador de la materia, la mente y el espíritu. Dios trata directamente con las personalidades de su vasta creación de criaturas volitivas. ¿Cómo hace él para estar directamente relacionado con cada uno de sus hijos? A través de los ajustadores del pensamiento que envía a la mente de cada uno de ellos cuando hacen su primera elección moral. Recordemos que las criaturas que nacen con mente subnormal no son asistidas por un ajustador. Ellas son protegidas hasta que mueren por la serafina. Solamente por medio de su circuito de personalidad extenso, pero es posible comunicarse con él fuera del paraíso tan solo en las presencias de sus entidades fragmentadas, los ajustadores del pensamiento. La voluntad de Dios en la vastedad de los universos. ¿Qué significa? Que mi ajustador del pensamiento trae la voluntad de Dios para mí. Él sabe perfectamente yo que necesito experienciar a cada instante para poder alcanzar esa perfección que debo lograr para poder llegar al paraíso y ahí sí encontrarme cara a cara con Dios. Este espíritu paradisiaco que mora en la mente de los mortales del tiempo y fomenta allí la evolución del alma inmortal de la criatura sobreviviente es de naturaleza y divinidad del Padre Universal. ¿Cómo fomenta él en nuestra mente la construcción y el crecimiento de nuestra alma? Porque 24 horas al día, desde que él llega, envía impulsos a la mente para lograr
espiritualizar nuestra mente, que al nacer es una mente mecánica y que muere cuando este cuerpo muera. Pero con los impulsos y con la ayuda de este Espíritu de Dios en nuestra mente, logramos desarrollar pensamientos de valor moral o supremos, y eso hace que la mente se espiritualice. Y finalmente esa mente espiritualizada es la mente suprema, que es posteriormente el alma inmortal. Así como se va fortaleciendo nuestra alma con la construcción que hacemos a través de nuestra mente y la ayuda de este Espíritu de Dios que nos asiste. Pero la mente de tales criaturas evolucionarias se origina en los universos locales y debe lograr perfección divina mediante esas transformaciones experienciales de alcance espiritual, que son el resultado inevitable de la elección de una criatura de hacer la voluntad del Padre en los cielos. Por eso yo, que llevo mucho tiempo leyendo el libro, siempre insisto, y ya parezco como cansona, de que lo más importante que el libro logra en nosotros es que aprendamos a conocer al Padre y empecemos realmente a hacer la voluntad de Él en nuestra experiencia cotidiana, día a día. En la experiencia interior del hombre, la mente está vinculada a la materia. Estas mentes vinculadas a la materia no pueden sobrevivir al fallecimiento mortal. La técnica de la supervivencia está contenida en esos ajustes de la voluntad humana. Si ves que muere la mente mecánica con nuestro cuerpo, ¿no? Pero si la ajustamos, ¿sí?, al desarrollo que hace el espíritu en nosotros, vamos a poder trascender. Y en esas transformaciones de la mente mortal, por los cuales ese intelecto con conciencia de Dios paulatinamente llega a estar enseñada por el Espíritu y finalmente guiada por él mismo. Esta evolución de la mente humana a partir de la asociación con la materia a la unión con el Espíritu resulta en la transmutación de las fases potenciales espirituales de la mente mortal en las realidades morontiales del alma inmortal. Nos dice el libro Urantia que también hay 3 niveles de existencia que son el nivel material, el nivel morontial o mental y el nivel espiritual. Nos dice el libro que nuestra mente es totalmente morontial, pero el alma está construida, dice el libro que el telar en donde se construye el alma es espiritual, pero su tejido es material. ¿Por qué es espiritual? Porque es la asistencia del ajustador el que nos espiritualiza la mente. ¿Y por qué es material? Porque somos nosotros los que hacemos el tejido de construir con el ajustador la mente de cada uno de nosotros. La mente mortal, servil a la materia, está destinada a hacerse cada vez más material y consecuentemente a sufrir una extinción final de la personalidad. Si nuestra mente mortal no logra ser espiritualizada por nuestro ajustador, pues jamás emitirá ningún pensamiento de valor moral y por lo tanto esta morirá con la personalidad. Morirá también la mente mecánica más la personalidad. ¿Por qué? Porque si no espiritualizamos la mente y aprendemos a tomar decisiones realmente de valor, no expresamos esa personalidad divina que el Padre nos otorgó al crear. Y cuando nuestro papá y nuestra mamá de carne y hueso nos forma, es en esa personalidad divina que permite que se construya un cuerpo material al que pueden dotar de una mente y finalmente de un espíritu, del ajustador del pensamiento. Y ellos dos, mente y espíritu, dan origen a el alma, y el alma es la que trasciende. La mente entregada al espíritu está destinada a hacerse cada vez más espiritual y finalmente a lograr la unidad con el espíritu divino. En el libro le llaman a esto cuando nuestra mente, más bien nuestra alma es la que se fusiona,
con el ajustador, esa es la garantía que llegas al paraíso, porque ya pues te hiciste una con Dios en cualquier nivel. Lo puedes hacer desde aquí, desde Urantia, o si no, tenemos hasta Salvington, que es la capital de nuestro universo local de Nevadón, para lograrlo. Las almas que no logren fusionarse con el ajustador no, no llegan al paraíso. Pueden fusionarse con el espíritu y se quedan trabajando a nivel del universo, del universo local, y otras se fusionan con el Hijo Eterno y ellas pueden trabajar, quedarse funcionando o sirviendo, porque realmente todo se trata de, todo ese trabajo es servicio amante de nuestros hermanos. Se quedarían funcionando a nivel del universo, del superuniverso, a donde haya nacido esa criatura. La mente entregada al espíritu está destinada a hacerse cada vez más espiritual y finalmente a lograr la unidad con el espíritu y conductor, alcanzando así la supervivencia y la eternidad de existencia de la personalidad. Dice el revelador: yo procedo del eterno y he regresado repetidas veces a la presencia del Padre Universal. Sé de la actualidad y personalidad de la primera fuente y centro, el Padre eterno y universal. Sé que, si bien el gran Dios es absoluto, eterno e infinito, es también bueno, divino y misericordioso. Conozco la verdad de las grandes declaraciones. Dios es espíritu y Dios es amor. Y estos dos atributos se revelan al universo de manera más completa en el Hijo Eterno. Y el Hijo Eterno ¿qué? Otorgó a través de Cristo Miguel de Nevadón, aquí en Urantia, como la persona de Jesús de Nazaret. Esto es el final de la sección 3. Si hay preguntas o aportes, puedo retomarlo todo desde el principio y vamos mirando lo que quieran que observemos o que analicemos con atención. Buenas noches, Andrés Ramírez, Oli, ¿quién más ya? Los demás ya los habíamos saludado. Isa, yo tengo una inquietud sobre los temas que en el libro están entre paréntesis. O sea, a mí me parece que se le debe dar, digamos, una importancia de verdad a esos textos, porque si los pusieron los reveladores allí era porque, a pesar de que fueron formulados con anterioridad a la revelación, para ellos era importante ponerlos, y si están allí es porque tienen un grado de verdad que no sería pues desechable. No sé qué opinan los otros, Pero yo no los desecho otros ninguno de compañeros. ellos. No desecho ninguno de ellos, Norma. Ahí No, simplemente porque, hay que leerlos con no, atención para poder interpretar mejor. porque si, por ejemplo, en el análisis que hicimos de la cara de Dios, y la idea que le da a uno el texto de que Dios tiene cara, es una persona, ¿sí? El Padre es una persona, y a lo mejor tiene cara, ¿sí? Si lo dicen, sí, Pues ¿sí? el libro dice que es una luz azul. Entonces, No, dice que es una luz. o sea, no es para profundizar en que tiene o no tiene cara, yo es para entender sus puntos de vista acerca de esos textos, entre comillas. Yo una vez, pues voy a contar, hablé con Andrés, le pregunté a Andrés Ramírez, que ahí está. Le dije: Andrés, Dios es energía, es luz, es qué. Y me dijo: nunca dejes de personalizar a Dios, ¿sí? Porque el día en que tú dejas de personalizar a Dios, ya piensas es como en algo etéreo, sí, una energía. No, Una Dios, persona. Dios es una Una persona. personalidad. Es una persona. Todos los que tenemos personalidad somos personas, así no sean de carne y hueso. Porque hay personas divinas y hay personas espíritu. Exacto, eso me dijo Andrés, no es que le pongamos cuerpo mortal,
pero nunca lo mires como una energía, él es persona. Y eso se lo agradezco a Andrés porque yo estaba confundida y yo miraba y yo decía, no, pues la energía que hay allá arriba me va a electrocutar. Entonces, un espíritu es una persona. Él Es es ante todo una persona que tiene espíritu, tiene mente. Él depositó en el Hijo Eterno el absoluto de personalidad. Absoluto de personalidad es el Hijo Eterno. Y el Hijo Eterno controla todo, toda la energía espiritual de todo el cosmos. Él depositó su mente infinita en la tercera persona, el Espíritu Infinito. Ahora está depositando toda su alma en el Ser Supremo. Y él se va también a personalizar y será el Dios Supremo. Ven, Isabelita, entonces, mira, depositó, me dices que depositó espíritu, ¿cierto? Depositó el absoluto de personalidad en el Hijo Eterno, Sí, porque la personalidad no cualificada, potencial está en el Padre, pero la personalidad absoluta actual está en el Hijo, ok. En el espíritu que la mente, la mente. Me dices que el alma en el supremo. Y como nos falta todavía el último, ¿y cuál es? Faltan dos. y el el absoluto. absoluto. Entonces hay que deposita, ¿qué le falta? Yo no he podido adivinar qué. Ok, Yo no Pero sé eso si está gracias. en Andrés el nos libro. puede ayudar o Oli. Oli que también lleva muchísimos años leyendo el libro. Pero en el último, yo no he podido entender muy bien el último. Yo sé que cuando se agote en el absoluto de deidad, entonces ahí entregará la deidad. Cuando se agote hasta el último gotita del absoluto de deidad, eh, es cuando se ha completado el último. Ya no va a haber ni una gota de personalidad para entregar, para que se cree una persona más. Ya no va a haber depósitos. Ya no va a haber gran depósito. Ya todos los hizo, llega el último, ya completo. Pero no sé qué será lo que va a Nunca se entregar. va a agotar, eso sí, con absoluta certeza, nunca se va a agotar. ¿No? El libro dice que se agota. El absoluto de deidad se agota y se unifica con el absoluto no cualificado. Lo dice el libro. Busca libera. Bueno, tú como no, nunca me crees, pero vas y buscas y ahí lo encuentras. Estamos entrando otra vez en palabras mayores, ¿sí? Sí, sí, a mí me dejaron más enredado Ajá, es que esos, Desenredemos. ¿En dónde estás enredado? Dime en dónde. en todo. ¿Qué es el depósito? Ah, es que cuando Angelita empezó conmigo hace mucho tiempo, para poderles explicar a mis personas, a mis alumnos de bachillerato y de primaria, yo les digo que se imaginen que Dios Padre hizo un gran depósito y le puso absoluto de deidad. Y allí depositó toda la energía para crear personalidades. Pero Entonces, el absoluto también de hizo, un ¿cómo? alma, como el absoluto de deidad es como donde se almacena, donde se guardan cosas. Pero son palabras, no, cosas no, solo Pues, energía para crear personas. es donde se guardan energías para crear personas. Sí, en el absoluto de la absoluta deidad solo se puede sacar para crear personalidades. Ah, ya, ya. Del absoluto no cualificado se saca energía para crear cualquier cosa que no es personalizable, ¿Qué es material? no necesariamente material, que no es persona. Hay entes que no son personas. ¿Hay qué? Entes que no son personas. Ajá. Que no tienen personalidad. Gilberto, yo era como usted y ahora también otra vez. No volví a entender ni para preguntar, tranquilo. A mí me explicaban que era un saco, como que usted saca de Sí, acá. sí, no, Una sí. bolsa, sí. Pero entonces un ente no es un espíritu, porque si fuera espíritu sería persona. Sí, sería personalidad de espíritu. Entonces, ¿un ente qué es? Algo que no es ni persona ni necesariamente cosa, pero que
lo crean para una función específica y generalmente son perfectos, que es diferente a lo que hablan de entes aquí, los que hablan de espíritus y de lo en paranormal, a esa palabra le dan otra connotación. Por ejemplo, me explicaba este señor que le llamaban a ellos ente, a esa energía mental que se quedaba como pegada a la posesión de las personas que morían y que no querían irse porque quedaban pegadas como a sus hijos, a la casa, al carro, a todo eso. Es una energía mental que queda ahí pegada. Entonces a ellos, los paranormales a eso le llaman entes, pero en el libro En Fantasmas. el los libro no hablan Fantasmas. de entes, no, de ese tipo de ese ese tema tipo no de lo entes, trata. no, no. Pero sí Ah, habla de que hay entes y buenas, que hay entidades también. Buenas. Hola, ¿quién habló? Jorge Mir. Argemiro. Hola, ¿cómo estás? A ver, estoy así como desubicado en este tema, pero entiendo que ya que hablaron de pues yo he trabajado así mucho, he estudiado mucho sobre los apegos y se dicen que cuando las personas fallecen, pero son apegadas a los bienes, no han hecho ningún trabajo apegados a los bienes, a las personas, han tenido un apego, pero impresionante, nunca han trabajado el desapego. Entonces, cuando fallece, esa energía del apego queda ahí impregnada y ahí es cuando se presentan los famosos fantasmas o llegan otras entidades o llegan otras fuerzas, otras energías que generan situaciones de espanto y, y de lo que yo he leído acerca de los apegos, porque los seres humanos pues tenemos que hacer ese trabajo del desapego, desapegarnos de todo. Pero eso no significa que vamos a dejar las cosas así por así, sino que si se tiene algún bien, se tiene algún negocio, se tiene alguna propiedad, pues lógicamente que hay que cuidarla, hay que saberla administrar, pero Pues, no apegarse en el sentido de que si eso por X y razón vino un desastre natural y queda uno sin nada, entonces también se va a morir con lo que con lo que se perdió. Entonces, el desapego es algo que uno debe tener, trabajarlo, saludable, muy porque eso saludable para la persona. ayuda a lo que es el desarrollo espiritual. Pues eso es lo que yo tengo así como más o menos claro en torno a lo que tiene que ver con ese tema. Y a eso le llaman en paranormal a entes. Oli, tú estás pidiendo la palabra. ¿Nos quieres aportar algo al tema, por favor? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Perdonen que me atrasé, pero es que me confundo con las horas. Estaba buscando una conferencia que había en Venezuela y después te encontré a ti y no supe finalmente dónde estoy. ¿Estoy en Colombia o estoy en Venezuela? No lo sé, pero En las veo a Colombia. ustedes de Colombia. Mira, no, Isabelita, mira, yo tengo como un concepto de que Dios el todo, Dios el omni, el todo, tiene una cantidad de funciones, ¿no es cierto? Que cualificado, que incualificado, que absoluto, todo lo que nos dice el libro, pero yo tengo la idea de que son distintas funciones del mismo Dios, o sea que yo digo que son como bracitos de él, salvo el Supremo, Características, ¿no es como cierto? características, Como brazos de él, como funciones, pero es un puro Dios nomás, ¿no es cierto? él O es no, el uno. claro. El último, el absoluto. Entonces, cuando él crea, se forma el yo soy el que soy, y crea y se mueve, como quien dice, del centro para empezar su creación, ahí parte todo, pero viene siendo el mismo polidios, por un lado, porque mucha gente que lee el libro antes cree que son muchos dioses, pero no es el caso, te fijas, o sea, es un solo Dios con distintas funciones, ¿no es cierto?
y claro, con la infinitud, con la absolutez, con todos los caracteres que nos da Dios. Y contestándole un poquito al señor Argemiro, hay una respuesta para mí en ese tema, que es, Isabelita, un discurso de Jesús que tiene una conversación con un hombre rico y que le dice que es la riqueza en la tierra. Yo creo que en esos 10 puntos magistrales de Jesús, en ese discurso, explica todo lo que te pertenece y no te pertenece, y lo que es tuyo y no es tuyo. Yo me quedo con uno de los puntos, que no sé si es el número 10, en que lo único que te pertenece que en la tierra es el justo salario del justo trabajo. Riqueza heredada, riqueza por bienes de la tierra, ya sea por productos que tú explotas y todo eso. Nada de eso nos pertenece, menos la riqueza heredada. Esa tiene que ser para los que siguen y siguen y siguen detrás de uno. Un poquito para argumentarle a Argemiro sobre ese tema de los apegos a los bienes materiales, pero yo creo que está súper claro que lo único es el justo salario, el justo trabajo, lo que aquí en la tierra merecemos, digamos, ¿no es cierto? Eso sería mi aporte, Isabelita, pero es quebrarse mucho el mate, como digo yo, para entender estos cualificados, cualificados y tantas cosas, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que Eh, lo Eso primero que que los llegamos. reveladores intentaron hacerlo lo más sencillo para nosotros, porque son Ujú, cosas supremamente difíciles para la mente humana, pero mira el esfuerzo que ellos han hecho de entregarnos toda esta verdad en la fe y confianza de que tenemos un ajustador que nos va a permitir ayudar a entender. Isabel, claro. haciendo como una comparación con la actualidad, por decir Copelate. pues, que eso de lo que estamos hablando de esos entes pueden ser pues, por los robots que están construyendo los seres humanos, que los hacen para una finalidad. No tienen espíritu, no tienen mente, pero cumplen con una finalidad. No, pero esas son máquinas Por eso, materiales. pero se hace es para una sola finalidad, pero no tienen Pero, determinación. pero tienen- de los entes que habla el libro Urantia son morontiales, no son materia. Isa, una Dime. cosa, a ver, yo me quedé en un asunto. Estábamos hablando de lo que es personal y de lo que es no personal, ¿sí? Ujú. Entonces, pues para nosotros está claro personal qué es no personal, pero yo entiendo que no personal son planetas, galaxias, bueno, no es lo que nosotros llamaríamos materia, porque nosotros tenemos materia, es más como el cosmos, como el universo. Y nosotros, la parte personal está ahí, está desarrollando, digamos, su trabajo en ese sitio. Es como la casa donde funciona, pero no es personal. Nosotros somos personal. Creo que esas son las únicas dos diferenciaciones que hay. No sé si, pues ya lo demás son deducciones nuestras. Y del absoluto no cualificado sale todo lo fenomenológico que hay en el cosmos, pero del absoluto de deidad sale todas las personalidades divinas, Exacto. Dos. espíritus, Mm, no conozco más. No más, no más. Lo Nosotros, demás son. nosotros somos personas no porque tengamos este cuerpo, sino porque Ujú. somos hechos a imagen y semejanza de Dios Padre. A esa personalidad se le dotó de cuerpo material para ser visibles en este espacio, que es de tercera Exacto. dimensión. Sí, Por eso porque cuando morimos vamos a tener otro cuerpo que es morontial, que será el que necesitamos para esos mundos morontiales a donde tenemos que ir avanzando. Ahora sí, más clarito. absoluto universal que sale. ¿Cómo? El absoluto universal que sale. No sale. Él recibe lo que sale de la deidad y lo que salga Ah, él del no solo recibe. cualificado. Él Sí, solo recibe. en él está sosteniendo lo que aparece, lo que logra aparecer del de deidad y lo que logra aparecer del no cualificado. No. Por eso cuando yo hablo del absoluto universal muestro el universo maestro, porque ahí está las personas y todas las cosas fenomenológicas que existen, desde los superuniversos, planetas, todo eso sale del absoluto no cualificado. Y las personalidades que habitamos en los 7 superuniversos, pues salieron del absoluto de deidad.
¿Sí? Un poquito más claro. Sí, ahí vamos entendiendo poquito a poquito. Mm. Paso a Dígame que paso. sí entendió, Edilberto. Júreme que entendió. 12.5%. Eso es muy difícil. Ahorita Eso, que Ese tema, la verdad, ni con el candelabro que nos expuso, ¿quién fue? Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo, que nos expuso con el candelabro, ¿cómo se llama? la menorá. La La mina de eso. menorá. Eso es de Selemín. Pero es Ujú. que Osvaldo lo tomó el PPT que hicimos. Ah, Hizo Él lo una ya. explica buena con el... presentación. Yo también con frecuencia hago esa presentación, pero no con otro sentido. A mí me parece que ese ejemplo es buenísimo para ver si logramos que los Sí, es bueno. musulmanes lean el libro durante. No, pero es bueno. A mí me parece que da claridad. Sí, es más fácil de entender algunas cosas. ¿Qué pasó con Osvaldo? No ha vuelto a entrar por ahí. Es bastante ocupado el joven. Venga, le digo, son las 8:28. ¿Alcanzamos a mirar a otra parte del documento 1 o qué planes tenemos para hoy? No, pues le Pues, damos otro poquito pues si no entonces. hay Ya. más preguntas o discusión sobre la primera parte, pues sigamos. Pedacito. Y sigamos leyendo. Isabel Cristina no tiene preguntas. No, no, no. Ok, entonces me dormí en los laureles, voy a buscar el que sigue. O sea, damos por hecho que todos entendimos. El No 1%, ciento por pero ciento, no ciento por ciento. 100%, hay poco a poco, es que hay Sí. cosas que 1%, poco a pero poco. bueno. Yo Pero es que, tenía el 11, ya llegué al 12. pero Bueno, si yo, ¿qué? ¿Cuánto tiempo llevo leyendo el libro y todavía no entiendo cosas? No, lo que pasa es que, a ver, uno lo lee, lo entiende, pero empieza a hablar con personas. Por ejemplo, yo me apoyo mucho en Ernesto. Y Ernesto tiene un concepto muy diferente al que tiene Octavio. Entonces, Octavio coloca la isla del paraíso en el centro de la menorá. Osvaldo, perdón. Osvaldo coloca la isla del paraíso en el centro de la menorá. Y Ernesto dice que no, que eso es imposible, que tiene que ser el Padre universal, que tiene que estar en el centro. En el centro. Entonces estoy... la otra le pregunté a Marcelino también y tiene un conceptico diferente, entonces ahí uno tiene que ir acomodando, uno tiene que ir acomodando y según cómo pero entiende, mira, el padre dónde vive, en la isla del paraíso. en dónde En tiene la que ir la parte, isla del paraíso. en el centro. Pues simple. Sí, pero no sé. Sí, pero no, bueno, está bien. Sí, pero Él no. lo divide de una manera Él lo diferente. opina exactamente. Él dice que Pero el es padre... que Sí. podemos partir de un hecho y es que la isla del paraíso no es una persona, no es personalidad. Ah, no, Por no, ejemplo, es entonces, la parte material donde ellos habitan. ajá, ajá. Sino que, Es como Osvaldo, hacer un diagrama, ¿no? Como hacer un diagrama y pues se acomoda de diferentes maneras. lo que pasa es que Osvaldo lo cuenta, me lo explico, pues, o lo entendí de la manera que el Padre tiene que ver con el absoluto de deidad, el Hijo con el absoluto no cualificado y el Espíritu con el absoluto universal. Creo que es por ese lado. Y la isla del paraíso está en el centro, que es donde se ubican todos. Pues más o menos así como lo entendí pues yo a él. Pero después me explica, pues Ernesto me explicó de esa manera. Y entonces sí creo pues un poquito más por el lado. Y no que los siete absolutos es complicadito. Es un tema, yo creo que de los temas más difíciles que hay en el libro. Sí, sí. Correcto. Ay, Dios mío. Bueno, estoy lista, no sé si ya están viendo lo que estoy compartiendo. Sí, Sí. señora. Documento uno, el misterio de Dios. Sí, sección 4 del 1.4. documento. Ujú. Entonces, continuamos con la sección 4, el misterio de Dios. Por favor, cuando quieran interrumpir, simplemente hablen. Y yo paro la lectura y hablamos del
el punto que estemos tratando. Yo no tengo problema en detenerme, ¿ok? La infinidad de la perfección de Dios es tal que eternamente lo constituye en un misterio. Y el más grande de todos los misterios impenetrables de Dios es el fenómeno de la residencia divina en la mente de los mortales. La manera en que convive el Padre Universal con las criaturas del tiempo es el más profundo de todos los misterios del universo. La presencia divina en la mente del hombre, ¿por qué? Es el misterio de los misterios. El cuerpo físico de los mortales es el templo de Dios, a pesar de que los hijos creadores soberanos vienen cerca de las criaturas de sus mundos habitados y atraen hacia ellos a todos los hombres, aunque ellos están junto a la puerta de la conciencia y llaman y se les llena de dicha entrar en todos los que abren la puerta de su corazón, aunque sí existe esta íntima comunión personal entre los hijos creadores y sus criaturas mortales. Sin embargo, los hombres mortales tienen algo de Dios mismo que actualmente mora dentro de ellos y del cual sus cuerpos son los templos. Cuando hayas terminado aquí, cuando tu carrera haya acabado en su forma temporal en la tierra, cuando concluyas tu viaje de tribulación, de tribulación en la carne, habita dentro de cada ser mortal de este planeta el fragmento de Dios, una parte integral de la divinidad. Aún no es tuyo por derecho de posesión, pero está concebido intencionalmente para volverse uno solo contigo si sobrevives a la existencia mortal. Constantemente nos vemos confrontados por este misterio de Dios. Nos confunde el desenvolvimiento creciente del interminable panorama de la verdad de su infinita bondad, su ilimitada misericordia, su incomparable sabiduría y su carácter extraordinario. El misterio divino consiste en la diferencia inherente que existe entre lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno. La criatura espaciotemporal y el creador universal, lo material y lo espiritual, la imperfección del hombre y la perfección de la deidad paradisíaca. El Dios de amor universal se manifiesta infaliblemente a cada una de las criaturas hasta la plenitud de capacidad de esa criatura para aprender espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad. Ve que depende de la capacidad que nosotros tengamos de recibir todo lo que ellos nos dan. Para todo ser espiritual y para toda criatura mortal en todas las esferas y en todos los mundos del universo, de los universos, el Padre Universal revela todo aquello de su ser misericordioso y divino que puede ser discernido o comprendido por estos seres del espíritu y por tales criaturas mortales. Dios no muestra preferencia por persona, ni espiritual ni material. ¿Viste? Personas, ni espirituales ni materiales. Solamente la capacidad de la criatura para recibir y discernir las actualidades espirituales del mundo supermaterial limita la presencia divina que cualquier hijo del universo disfruta en cualquier momento. Como realidad en la experiencia espiritual humana, Dios no es un misterio, pero cuando se intenta aclarar las realidades del mundo del espíritu para las mentes físicas de orden material, aparece el misterio. Misterios tan sutiles y tan profundos que solo el entendimiento de la fe o de fe del mortal que conoce a Dios puede lograr el milagro filosófico del reconocimiento del infinito por parte del finito, el discernimiento del Dios eterno por parte de los mortales evolutivos de los mundos materiales del tiempo y del espacio,
que aquí no somos eternos, pero que podemos alcanzar la eternidad. Solamente si lo encontramos a Él y hacemos su voluntad, la podemos lograr. Yo creo que los que entren al séptimo nivel de espiritualidad serán los únicos que logren ese estado de eternidad con Él. ¿Por qué no la ponen tan de para arriba? No, Angelita, no está de para arriba, es que te están preparando para que vayas al primer círculo exterior a hacer tu propia creación, a ayudar a hacer una creación, a servir de maestra o si no de mensajera. No, sino que todo lo que hay que Hay que pasar y... prepararse, Ay, pero para eso se tiene que preparar. No todos llegan, yo aspiro a llegar. Angelita, es que pues, usted para ser una doctora o un ingeniero tiene que pasar primero por la primaria, luego por la secundaria, empezar las materias de la universidad y si quiere especializarse tiene que hacer una especialización. Y pues, ahora que es muy exigente todo, que son 2 y 3 especializaciones, doctorado, todo eso, imagínense. Usted a los 6 años no dice, bueno, yo ya quiero ser ingeniero sin pasarme todos esos mundos. Quiero no, ya soy. Y somos un planeta de evolución, volutivo. sí, no, en el planeta sí hay que aprender, pero es que de ahí para arriba que falta Ahí mucho. es donde más que aprender. Es que yo creo que no todos en este planeta estaremos en preescolar, Si digo acaso. yo. No, y eso, Ni y siquiera. eso. Es, No hemos empezado el preescolar. Edilberto, no hemos empezado el preescolar. ¿Cómo le Sí, parece? Estamos tratando, como en párvulos, pues, en párvulos. No, estamos en el Carolina huevito, Niña decía que somos fetos todavía. Fetos. estamos en el Ah, huevito y cuando ese huevito se abre es que nace el alma. Y si yo no creí que hacemos estaba en alma, no párvulo al menos. trascendemos. No A Yo ver, trascendemos. creí que Tenemos ya que no, había- darle no, nacimiento al alma. somos huevitos todavía, Ah, Ujú. imagínense. pero hay algo ahí que estábamos leyendo que tiene que ver con el hecho de que el ajustador de pensamiento y nuestra personalidad llegará el momento en que se fusionan, ¿Sí? ¿sí? Entonces, obviamente el ajustador nos trae una información a la que vamos a poder tener más acceso, digamos. Ahorita todavía estamos limitados en mucho. A medida que ascendamos, podemos adquirir, tener más acceso a esa información. O sea, Y más obviamente, acceso al ajustador divino, Marlene. No, yo exactamente. Entonces, nos va a quedar más fácil, no es tan difícil como en este mundo en que casi ni entendemos. Po- A medida que podamos tener acceso a eso, va a ser más fácil, Bueno, me va a estar consuela un más en poquito. nosotros. sí, Claro, va a Mari, estar pero en nosotros. recuerde que en este mundo con tantas dificultades que tenemos, tenemos el privilegio de construir una fe a prueba de todo, una fe absolutamente increíble. No sé, esos seres que creen esa fe tan, ¿cómo es que le llaman en el libro? Agodonteros, Sí, todos somos agodonteros porque podemos creer, desarrollar fe sin tener sin ninguna ver. posibilidad de ver. Pero aquí la fe que se forja es demasiado, demasiado fuerte. Parece ser que es a prueba de todo, de bala. No es que usted de quién más se aferra, pues. Dígame Sí, usted claro, con todos los problemas de todas las cosas, ¿de quién se aferra? Hay que claro, tener fe siempre, porque algo tenemos que tener y es la fe. claro. Pero fíjate, Bueno, Ángela, con esta situación que se está viviendo y cuánta gente totalmente despreocupada de su realidad y completamente desentendida de un Dios. Muchos, ¿ves? Pero bueno, ahí vamos, eso es lo importante. Marlene, tú estabas diciendo algo, mi niña, sigue adelante. pues ya me perdí. No, pero fue muy Encuéntrese, completo lo que encuéntrese. dije. No, pero pero era básicamente eso, que obviamente en la medida que tengamos más acceso va a ser más sencillo, vamos a entender realmente cuál es el propósito, hacia dónde vamos. Vamos a ser un ser nuevo, ¿no? Sí.
Es que así es algo tan difícil que tengo entendido que solamente dos personas han logrado la fusión. Pero aquí en el Noé y planeta. Elías. Pero Por eso aquí en el es. planeta, ¿Y, No, claro, y y antes cuántas de personas Pentecostés. han existido en este planeta? No, no, pero espérate, Hilberto, esas dos personas son las que se mencionan y fue antes de Pentecostés. Pero el libro de Orantia dice que después de Pentecostés, muchos más mortales pueden lograrlo, porque ahora llegan eh, ajustadores del pensamiento avanzados, supremos y autoactuantes. Esos, Pero pueden, ¿ah? pero no han dicho que han logrado. Pueden lograrlo. pues es que no nos van a No, decir lo dicen que que No han hacen, nos van a logrado, decir. ya no dicen sabemos. más humanos han logrado. Ah, sí lo han logrado más humanos. Pero Claro. aquí en el planeta, porque de Es resto que, caminando, claro, teóricamente el libro nos habla de que como en el segundo, tal vez, no, tercer o cuarto mundo de estancia, realmente nosotros podemos tener más acceso a la espiritualidad. Entonces podemos tener más acceso al ajustador, imagínate. Mundos de estancia, donde ya Tenemos, hemos terminado todo nuestro proceso acá en la Tierra y hemos pasado por uno, dos, tres mundos de estancia para depurar en nosotros todo lo que queda. Entonces, a partir de ahí podemos tener acceso a lo espiritual. Digamos que algunos lo consiguen antes, no lo sabemos, realmente no lo sabemos, venga, pero no sabemos cuántos de mundos de estancia ya han pasado, no lo yo tengo podemos una saber. pregunta que me hago de pronto, Marlencita, o bueno, los que quieran. Una pregunta que de pronto es absurda o muy infantil pero me la he preguntado y me la sigo preguntando. ¿Cuántas almas o cuántos mortales han pasado por este planeta? ¿Cierto? Listo, nos desintegramos y nos vamos a dormir un buen rato, pero hasta que volvemos pues a despertarnos y a darnos nuevamente otro cuerpo, empezando a ser morontial. ¿Dónde hay espacio para tanta materia? ¿Dónde? Pero es que es ¿materia? dónde. ¿Materia? Lo No, único claro, no. que, Si nosotros vamos a un cuerpo, un segundo, a un mundo de estancia, volvemos a tener cuerpo material. pero cuando Volvemos a... Morencial, despiertes, pero cuando despiertas. Eso estoy pero diciendo. morencial. Ujú. A ver, estoy diciendo que cuando despierte todo este gentío que está durmiendo, 100%. ¿dónde se va a acomodar en un cuerpo? O sea, volvemos a tener cuerpo. ¿Dónde se va a acomodar todo este gentío que está durmiendo y que vamos a dormir, quién sabe hasta cuándo? A ver, Angelita, Valle de eh, los Sueños. el último despertar de las almas lo hizo Jesús. Bueno, que se Sí, sepa en el libro Urantia, sí. yo creo que ahora deben estarse naciendo los despertares cada 1000 años como ¿Cómo se los funcionaron? otros planetas, ¿sí? Entonces, decir usted Jesús o Miguel. Porque el primer despertar de las almas lo hizo el príncipe planetario, que despertó desde Andoni Fonta hasta 500.000 años que vivieron todos ellos, ¿cierto? Los Isabelita, eso no despertaron y entiendo, fueron sino, trasladados, las almas fueron trasladadas a Jerusalén y esas almas siguen evolucionando hacia arriba. o sea, hay Pero es campo para que todos los que morimos y todos los que mueren y vuelven y nacen y vuelven y mueren y vuelven. O sea, esto es infinito. sí, ¿Sí? Jesús decía en la casa de mi padre Hay hay muchas muchas Las moradas y moradas. hay para todos, y hay Ujú. para todos. Otra Sí. cosa, nosotros pensamos porque nosotros tenemos materia, entonces ocupamos espacio. Sí. Si somos más moronciales, vamos a ocupar menos espacio. Igual hay espacio para todos, Bueno, hay campo para todos. El cuerpo Entonces, morontial entonces, es muy interesante esto. entonces mi pregunta es, entonces, Andoni Fontas sí puede estar, ya llegaron a, digamos, Claro. paraíso. Mm. Entonces, No, no todas las personas, Angelita, están dormidas en este momento. Hay muchas que se han despertado y ya están por allá por arriba. eso ya nos quitaron el puesto. No, No, hay antes lo campo para vaciaron. todos, No, hay antes campo para ya, todos. sí, no, no, antes nos pero dejaron ya Edilberto, espacio para entrar nosotros. Edilberto, pero no se haga sueños, porque Andoni y Fonta siguen en Jerusalén. Ah, ellos ¿Por siguen en qué? Jerusalén. Ah, ellos tenía que No han esperar a pasado. que No, no, es que tienen que esperar a que se cumplan unas etapas. Están esperando porque ellos son nuestros primeros padres.
Discúlpame, me gustaría que dar hoy un pequeño aporte. Claro. Bueno, mira, lo que sucede con esos procesos es que, como dicen, en una sola reencarnación no alcanzamos el despertar de la conciencia, que el despertar de la conciencia al parecer es lo mismo que, es decir, no es lo mismo, sino es lo que se va llenando poco a poco hasta, digamos, un ejemplo, voy a colocar un ejemplo, un círculo. Entonces vamos, en ese círculo vamos llenando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que completemos el círculo. Cuando ya el círculo está lleno, significa que es el despertar total de la conciencia. Y cuando lleguemos a ese despertar de la conciencia, pues lógicamente que ya nos hacemos correspondientes a una evolución espiritual muy grande, donde están los grandes maestros de luz. Argemiro, Pero, y cuando hablas de reencarnación, ¿exactamente a qué te refieres? pues como lo que muere es la materia, ¿no? Pero el espíritu sigue su proceso. Ujú. El espíritu sigue su proceso porque tiene que superar todos esos defectos que tenemos y que obligatoriamente tenemos que evolucionar. Como dice, bueno, ya no es la Pero, Biblia, pero sino, el libro nos dice que no volvemos a la materia, a la carne y hueso tú no regresas. Por eso te preguntaba la claridad. El libro nos dice que en Jerusalén nosotros resucitamos, ¿sí? Somos despertados, el alma es despertada y le van a entregar un nuevo cuerpo que no es de carne y hueso, sino que es de morontia. Por eso te hacía la exacto, pregunta. bueno, No, Isabelita, no. Ahí dice que empieza el tejido morontial, pero vuelven y nos entregan un cuerpo material que ya no va a tener, o sea, nos vamos a alimentar de nuestra propia energía, seguimos comiendo, mejor dicho, ya no va a haber líquidos corporales, por decir eso. No, Pero, Ángela, pero no, no es de carne y hueso tu No es cuerpo, de es carne y hueso. material, pero no es de carne y hueso. Es ah, morontia, pero densa. Y a medida que tú vas expresando los frutos del espíritu por toda la capacitación que haces en Jerusalén, entonces tu cuerpo se va volviendo más espiritual, menos denso y más lumínico. es que como ahí dice, volverás a los años, o sea, se te volverá a dar un cuerpo o algo así, como los mejores años que tuviste, pues yo me veo de 30 regia. No, es que dicen que la mayoría que se aparenta ya es máximo de 25 o 30 años. No Ah, se, allá no se envejece. El que vive en el espíritu no se envejece tan rápido aquí también. Pero es eh, que quería era como aclarar con la Gemiro la parte de la reencarnación, incluso en la vida de Jesús, él aclara claramente que no existe, no puede ser la reencarnación que nos han enseñado que volvemos al cuerpo material. Era por eso que le preguntaba. no, escúcheme, no, al mismo cuerpo material no, 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 no se vuelve porque tiene que haber reencarnarse en otro nuevo cuerpo, si utilizamos ese término. Pero, por ejemplo, yo he leído la Biblia y hay un versículo que me llama mucho la atención, Y usted ya que lleva dice, con esos procesos. perdóname, ¿sí me están escuchando? sí, 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 señor. ya. Ah, bueno, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la altura y plenitud de Cristo Jesús. Entonces, Pues, digamos que eso es una eh, eh, afirmación categórica del Maestro Jesús, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la altura y plenitud de Cristo Jesús. Imagínese usted semejante reto. Entonces, eso es lógico que tendríamos que tener muchas vidas, muchos cuerpos para poder llegar a tener esa capacidad espiritual tan grande. Por eso son todas esas vidas, Angelita, y toda esa capacitación que han preparado tan especialmente para que lo logremos. Sí, no, ya. Lo que pasa es que ya me cansé, ya estoy cansada.
Dígame a mí. Dígame a mí, ay, mi Marlencita. Ay, cada vez que leo, vuelvo y digo, ¿cuánto tiempo? Pues de Bueno, alguna manera, bueno, yo lo que dice Argemiro me cuestiona un poquito porque pues nosotros los que estudiamos Uriante tenemos un pensar diferente acerca de ese reencarnación. periodo que necesitamos para completar nuestro desarrollo espiritual, ¿cierto? De hecho, nosotros salimos de aquí sin haber alcanzado los 7 niveles de evolución cósmica y antes de salir de los mundos de estancia tenemos que haberlos agotado, ¿sí? Porque son escuelas de nivelación, los primeros mundos. Y efectivamente, pues aquí a esta tierra, según el libro Urantia, no volvemos. No es la Entonces misma nosotros era. los No, estudiantes, no es la misma era, no. si no volvemos, a lo mejor volvemos ya como espíritus de sexto nivel a ayudar Ujú. en los mundos de luz y vida a seguir, bueno, no sé, esa es especulación, pero a donde quería llegar es que, y seguramente cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta si la verdad que teníamos era esa o no, y como decir, el verdadero fin, o no fin, la verdadera teoría de esa reencarnación o no, la vamos a dar allá. Pero acá en este paso, en el momento que estamos viviendo, que entendemos que el libro nos trae unos nuevos postulados, cada uno tendrá que encontrarle la coherencia ideológica para refortalecer la fe en lo que el libro nos enseña, ¿sí? Y pues eso es personal. Si el que crea que todavía tiene que volver acá a hacer otro círculo y pues tendrá que creerlo hasta que su nivel de discernimiento le cambie ese postulado. O sea, no podemos desechar eso del todo. Ah, En las personas que todavía lo perciben así, o sea, no que tengamos nosotros los que leemos el libro durante la verdad revelada, ¿sí? El comentario lo hago, por ejemplo, por respeto a lo que está diciendo Remiro, ¿sí? sí, Él cree en ese proceso y está sí, tratando de explicarlo con algunos sí. postulados de la Biblia y habrá otras personas que todavía les queda ese espacio de creer que eso es posible, ¿sí? De Ah, volver aquí No, no, a pero me completar. parece que con la pregunta que le hice a Ramiro, no. Ramiro, ¿tú crees en la reencarnación? sí, Contestar Ramiro, Angelita. Pues como dicen, es decir, Agua, desde otros horizontes, de otros conceptos, pues ni creer ni no creer. agua. Para mí lo que sucede es que dentro de ese proceso evolutivo que lo explica la Urantia, que es muy complejo, eh, indudablemente, pues el espíritu tiene que evolucionar en otros mundos, tomar otros cuerpos. Bueno, en fin, obligatoriamente para poder evolucionar, porque en un solo cuerpo no alcanzamos a completar, al llegar allá al sexto nivel o el séptimo nivel de conciencia, donde han llegado los grandes maestros de orden espiritual, aunque pues en otras versiones se habla de que el Maestro Jesús está por allá en la dimensión 25 y el Padre Celestial por allá en la dimensión 40, ¿no? Es decir, Son los gerardianos. sí, pero de todas formas, para poder evolucionar, pues lógicamente que tenemos que purificar el pensamiento, limpiar la mente, el alma, porque también lo que dijo el Maestro Jesús, que está contemplado en la Biblia, donde dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ve?
Y entonces cuando uno se pone a mirar los limpios de corazón y se pone uno a hacer una reflexión profunda realmente de uno, cómo está su crecimiento personal, se da cuenta que tiene muchísimos egos, tiene muchísimas limitaciones, muchísimos traumas ancestrales, carga con una cantidad de cosas que hay que hay que evacuar, como dicen, hay que sacarlas para poder para que el espíritu realmente se llene de luz y para lograr encontrar esa luz. Entonces, tanto el libro de Urantia como los otros libros sagrados como la Biblia, yo he tratado pues como de integrar algunos de las afirmaciones directamente del Maestro Jesús que están en la Biblia y lógicamente todo el libro que está ahí en Urantia que es extraordinario y complejo, ¿no? Sobre la vida del Maestro Jesús. Argemiro, pero el libro Urantia no es un libro sagrado, ¿no? Es como más, Porque el libro Urantia y los es más otros, filosófico, es más filosófico, ¿no? sí, es que los humanos Claro le que es dan revelación. denotado sagrado a muchas cosas que no lo son. Las cosas materiales casi ninguna es sagrada. Pero es muy, muy respetable todo lo que acabas de expresar y estás en tu derecho de tener todos esos conocimientos para ti como verdaderos. Yo te voy a dar de todo corazón un consejo. Lo puedes tomar o lo puedes dejar. Te recomiendo que leas el libro Durantia desde el alma para que le puedas encontrar la verdadera esencia que contiene la mayor sabiduría del planeta en este momento, en todas las verdades que nos entregan. Y esas verdades no son absolutas, son relativas a nuestro tiempo y espacio. Por eso el libro Urantia está dado solo para los próximos 1000 años, porque en 1000 años la mente humana ya habrá evolucionado y podrá recibir otras verdades. Pero Ujú, he conocido muchas personas que leen el libro desde la mente y se enredan muchísimo comparando lo que traen de todos los otros libros que leyeron antes de Urantia y se pegan tremendos enredos porque empiezan a tratar de meter a Urantia o acomodar a Urantia dentro de lo que ya traían. Y es muy difícil que la persona logre con éxito hacer eso. Yo por eso de todo corazón y con todo el amor de mi alma te digo, léelo desde el alma con ese sincero deseo y anhelo de encontrar a Dios en tu mente y de lograr dejarte llevar por ese Espíritu de Dios que te guía y que te ilumina. Hay muchísima información en nuestro planeta, muchísima información, pero si nos han entregado el libro Durantia con estas verdades es porque nuestra mente ya tiene capacidad de leerlo y de tomar esas verdades para poder reemplazar tanta información que nos han enseñado como verdadera y que no lo es. Discúlpame pues que sea tan enfática, pero pues tal vez tantos años de acompañar a tantas personas me hace que ahora sea más exacta. Si yo estoy aquí estudiando y enseñando el libro Durante, pues es importante que respetemos los contenidos del libro, porque cuando permitimos que se sigan mezclando unas cosas con otras, le va a pasar a la gente lo que me pasó a mí. Cuando yo empecé a leer de aquí, de allá y de más allá, llegó un momento en que yo no sabía si eso lo decía el libro durante a otro libro. Por eso me tocó como hacer borroncito y cuenta nueva, empezar a leer y a estudiar sinceramente el libro para quedarme con las verdades que hoy mi alma logra aceptar. Gracias. Yo quiero decir algo. Eh, yo pienso yo aprendí de un jefe que tuve que uno se debe relacionar por las diferencias, que esa es la mejor forma de integrarse en un grupo múltiple, ¿no? Y yo veo aquí en lo que dice Argemiro que coincide, al menos coincidimos en que hay un camino evolutivo y que necesitamos irnos completando en el nivel espiritual. Y la diferencia con los argumentos que él está tratando de expresar son
dónde se logran esos objetivos. Si aquí, viniendo muchas veces o como lo plantea el libro en sucesivas etapas, hasta que llegamos a donde está nuestro Maestro Jesús y tenemos un nivel ya espiritual de primer nivel para seguir el camino de la vida eterna. O sea que pues sí, los consejos de Isabel me parecen muy válidos y el que los necesite de esa manera, pues tendrá que adoptarlos. El libro, sin embargo, dice que el hombre necesita un marco conceptual desde donde pensar y que todos esos marcos conceptuales, de alguna manera, en algún nivel, todos son falsos. ¿Sí? Entonces lo deja uno despojado de cualquier ego de verdad que pudiera haber adquirido y más bien lo ubica en que hoy comprendo de esta manera, recibo esta retroalimentación de este grupo y mañana voy a tener un escalón diferente desde donde volver a opinar de lo mismo. ¿Sí? Entonces todo eso seguramente nos va a enriquecer poco a poco y cada uno va sacando su verdad y reconstruyendo su marco conceptual desde donde pensar. Me parece De muy hecho, agradable este grupo. todos construimos nuestro marco conceptual en la vida con todas las enseñanzas en la casa, en la escuela, en la sociedad, en todos los libros que leemos, toda la información que recibimos construye nuestro marco conceptual. Y es desde allí que cada uno puede recibir nueva información. Y dependiendo del marco conceptual que tenga, puede darle veracidad o no a cosas, aunque sean muy verdaderas. Y recordemos que estas verdades son relativas a nuestro tiempo y espacio. Yes. Y los consejos no obligan. Un consejo tú lo tomas o lo dejas. Al que le sirve, lo toma. Y el que no, pues no era para él. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.